Está bonito, ¿verdad, el lugar? Sí, soy muy buena escogiendo hospedaje. Sí, a partir de ahora la escogencia de hospedajes va a ser por medio de Dari. Para contrataciones a mi correo. Sí, esto se llama Oasis. Está Oasis. muy cerca de la Es playa. como un condominio, dice. Es que hay varias casas. Hay como Un seis. residencial. Es, Ujú. es. Estamos en Samara. Ujú. Sí, y estamos en una zona muy interesante del país, por varias razones. Resulta que acontece que toda esta zona de Nicoya está catalogada como una zona azul. Y Que es una zona azul. una zona azul es un lugar en donde las personas tienden a llegar a una longevidad de 95 o 100 años, inclusive más, con una buena salud. Ajá. De hecho, hay solo 5 lugares en el mundo que tienen esa característica y uno de ellos es acá en Costa Rica, en Nicoya. Bueno, básicamente una zona azul es una zona geográfica donde se concentra gente que alcanza una alta longevidad entre 95 y 100 años, inclusive más, pero con una buena salud. Hay solo 5 lugares en el mundo con esas características, lo cual es sumamente interesante porque a eso, este lugar de Costa Rica se le suma que tiene demasiados parques nacionales, lo que para muchos chicos también son las mejores playas y demasiadas cosas para hacer. Entonces teníamos que venir acá. Algo que tienen estos lugares en común, que de hecho, bueno, aparte del que es aquí en Costa Rica, también tenemos en Estados Unidos, hay uno en Grecia, otro en Italia y uno en Japón y tienen varias cosas en común. Entre ellas están que, bueno, las personas que alcanzan esta longevidad tienen una buena salud física y mental, una tradición alimentaria saludable, son muy unidos familiarmente y, bueno, tienen muy buena espiritualidad, digamos, son muy creyentes y sobre todo tienen un propósito de vida. Entonces sí, me pareció un dato muy interesante para compartir, ¿verdad? ¿Qué opinas, Dari? ¿Te gustaría vivir tanto tiempo? No, no, yo no, es que siento que vivir mucho. No. A mí personalmente no me gustaría, es que siento que yo estoy con una vida muy rutinaria y no, no, De verdad. sí. Para ¿Prefieres mí, digamos, pero hay personas que de ahí sí, ojalá vivir, vivir poquito, pero bien vivido. bien aventurera? Bueno, Bueno, que igual si voy a vivir tantos años, y de ahí voy a seguir viajando y voy a seguir haciendo todo lo que me gusta y pues vivir en el museo. está bonito, ¿ah? Yo quiero llegar a viejo siendo un sugar, así, un viejito, pero con plata, así de bien, de buen ver, se dice, y con buena salud. ¿Qué te parece? Sí, design, estaría ¿Verdad? bien, sí. Vamos a ver, con nada nos morimos mañana. Pero Ahí no se vivimos sabe, ¿verdad? bonito. Sí, exactamente. Bueno, como mencionamos antes, estamos en Samara. Este lugar no lo conocemos, entonces andamos conociendo también. Se ve muy bonito, se me parece como Cahuita, no sé, aquí en Costa Rica también, en la zona sur del país. Se ve muy turístico, hay muchos turistas y eso que estamos en época baja, digamos, porque estamos en invierno, pero hemos tenido demasiada suerte, como mencionamos en el otro video. Sí, el clima está demasiado bonito, no nos ha llovido, no hace tanto sol y está fresquito para hacer costa. Entonces vamos a ver qué nos encontramos. Tiene 4 kilómetros de largo 4 entonces. kilómetros de largo. Sí, se ve bastante larga. Y está muy bonita, la arena es blanca, de hecho. Les llamo a decir el nombre de esa isla, entre comillas, porque no es una isla y ni siquiera tiene nombre en el mapa. Bueno, Ari, contémosle a la gente también cómo hicimos para llegar hasta aquí. Sí, Porque andamos en modo, igual que siempre, mochileros, mochilero. andamos en transporte público. Igual siento que es una información importante para la gente que quiera venir a conocer Costa Rica. Hay gente que le gusta andar así como nosotros. Sí, porque es como conocer más el país, más fondo. Ajá. Entonces, les voy a explicar cómo hicimos para llegar de aquí. Bueno, nosotros nos hospedamos en Paquera anoche. Entonces, de Paquera agarramos otra vez el ferry y fuimos hasta Punta Arenas. Bueno, ahí perdimos un poquito de tiempo y ya después agarramos otro ferry que nos lleva a Playa Naranja, en Punta Arenas igualmente. Y bueno, ahí fue como toda la travesía porque en internet decía como que podíamos ir en bus, pero no aparecía la ruta y mucha gente nos decía como que no había bus. Entonces, bueno, ya llegando al puerto de Playa Naranjo, nos encontramos el bus, nos trajo a Nicoya. Fue un viaje de aproximadamente unas 3 horas, pero igual todo bien. Ya luego de Nicoya, en la misma terminal, tomamos otro bus que nos trajo ya directamente a Samara.
Sí, en realidad, o sea, son donde usted se baja del ferry de Playa Naranjo, ahí mismo está el bus que lo trae hasta Netoya. Importante recalcar que nosotros llegamos ahí a las 11, aproximadamente, antes de las 11. El bus salía a las 11:15, 11:30 y luego había otro hasta las 4. Entonces no es un bus como que salga a cada rato, digamos, sino Que que cuesta 1.800 colones. Sí, en realidad es fácil llegar hasta acá. Sí, es una zona sencilla. Es de larguillo desde Paquera, bueno, dependiendo de donde usted venga, pero vale la pena, la verdad. Me ha gustado mucho. Está muy bonita esta zona. Tiene demasiado para ofrecer. De hecho, algo que quería comentar también es que, bueno, como dije ahorita, esta zona tiene muchos parques nacionales. Ah, ya está la campeona. ya es que hay mucho calor. Esta zona tiene muchos parques nacionales y hay uno que se llama Parque Nacional Barra Honda. Me llamó la atención, bueno, yo lo había visitado hace unos años, pero nada más fui, no fue como que habría nada ahora, ¿verdad? Pero ahora como estamos haciendo videos, de saber a dónde voy y todo para decirlo en el día. Y resulta que acontece que ese parque nacional tiene unas cavernas que hace millones de años eran arrecifes corales, pero por las placas tectónicas, movimientos en las placas, Se levantaron. sí, salieron y entonces ahora se han descubierto 19 y hay una en la que usted puede entrar, la más accesible. Tiene un nombre, ya lo vamos a poner en la pantalla. Entonces es muy interesante este parque nacional. Poder explorar el fondo del mar en la superficie. Igual, sí, estos videos son como muy por encima, digamos, porque hay muchísimo por hacer tanto en Punta Arenas, en Guanacaste. Entonces, también se trata como de buscar. De hecho, ayer estábamos hablando de eso y con mi mamá le decía yo que para hacer todo lo que se puede hacer aquí, se necesita como un mes, digamos, para estar aquí. Hay demasiadas cosas, ¿sí? Y Costa Rica es un país demasiado turístico. De hecho, de los ingresos principales del país es el turismo. Entonces, por ende, está ambientado bastante el turismo. Está bien bonita la zona, ¿verdad? Sí, está muy bonito y es una playa súper. De hecho, estaba viendo que es como de las más concurridas. De las más concurridas. Sí, O sea, viene mucha gente acá. Mucha gente a esta playa, digamos. Y eso se entiende, digamos, es muy bonito. Para ser sincero, yo no las conozco, pero sí he escuchado Tamarindo también, que es aquí cerca, digamos. Está Conchal, Sámara la había escuchado. Hay perritos también, mira, ahí está como 4. Sí. Es relajante andar caminando aquí. Hacía falta, ¿verdad, Dari? Sí, la verdad es que sí. Bueno, y como vieron al principio del video, que lo empezamos allá llegando al puerto de Playa Naranjo, pues sí estaba haciendo mucho calor en Punta Arenas. Entonces, llegar aquí a la playa súper bonita y fresquito, entonces 10 de 10. 10 de 10. Tenemos el dron a ver qué se ve desde arriba. Lléguenle. Hace rato estoy deseando. Dale, dale. Está rica el agua, ¿eh? Está como tibia. Y aquí para jugar la mejenga y Voleibol. voleibol. Muy bien, Sámara. Me gustó. 10 de 10. Sí, está muy chido. Ahorita vamos a ir a buscar qué almorzar y hacer unas compras para el desayuno mañana. y ver qué nos encontramos. Sámara. ¿Qué más tienes, Samantha? Dale, a ver qué tal. Mientras andamos buscando dónde comer, encontramos un paseíto aquí a la orilla de la playa. Un pasadizo. Está bien bonito, ¿verdad, Ari? Sí, hay Hay luces, quién sabe qué era. Déjale pasar por ahí. Hay muchos restaurantes a la orilla de la playa. también me gustaría mencionarle a la gente que no vinimos como a la fecha como tal, pero el 25 de julio se celebra aquí en Costa Rica la anexión del partido de Nicoya, que es cuando Guanacaste se unió a Costa Rica, digamos. Porque es un territorio peleado por Nicaragua y por Costa Rica, digamos. Vale más que se unieron, porque si no seríamos todavía más pequeños. Sí, pero digamos, ya estamos como las fechas cercanas a la celebración, entonces hay mucha gente que tiene banderas. Yo siento que eso que dicen de que Costa Rica es un país caro es relativo, ¿verdad? Depende de quién venga a visitarlo, porque como nosotros, por ejemplo, en Colombia nos parecía todo súper barato, y la gente nos decía que no era barato. Y eso, y por ejemplo, no va a ser lo mismo comer aquí a la orilla de la playa, Que comer afuera. donde un plato ronda los 10.000, 15.000 colones, y allá más adentrito lo podemos conseguir en 3.500, 4.000. Entonces también depende. O sea, siento que es relativo de momento, pero vamos a ver qué otros precios nos encontramos. Lo que sí es que comer a la orilla de la playa está muy bonito, digamos, por
en los lugares, ¿verdad? Se ven muy, muy chivas. Ese que acabamos de pasar está bonito, ¿verdad, mamá? Muy elegante. Sí. Yo he notado, o bueno, algo que acabo de notar y que había notado también en otras ocasiones, es que muchos extranjeros vienen a trabajar a estos lugares. Por ejemplo, la vez pasada me toqué en Limón a un de Serbia. Me dijo que era de Serbia y vino a pasear, así como nosotros, digamos. Él vino a Costa Rica a hacer turismo y le encantó, quedó enamorado, buscó trabajo y se quedó trabajando. Era mesero, de hecho yo pensé que era el dueño. Y le pregunté y me dice, no, yo aquí trabajo nada más. Y le pregunté que por qué y me dijo que le encantó, digamos, que le encantó el lugar, el país y todo, entonces buscó trabajo y ahí está. Quien pudiera. Sí, es que la belleza de Costa Rica. Sí. Es que es lo que Ujú. venimos diciendo, o sea, Costa Rica es un país muy, 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 muy bonito. Muchos extranjeros se enamoran de lo que es Costa Rica. De hecho, bueno, mis papás tienen una amistad que es estadounidense y él Cada rato viene, ¿verdad? viene y de hecho se casó acá. Imagínate. Entonces, imagínate. Les gustan mucho las ticas. Y eso que estábamos diciendo ahorita lo menciono porque en los restaurantes que acabamos de pasar por ahí vi muchas personas que se nota que no son costarricenses, digamos, son extranjeros que están trabajando ahí. Y es bonito para uno como tico, ¿verdad? Y pues y que la gente venga a visitar el país. O sea, uno está consciente de que es un país muy bonito y tiene mucho potencial y sabe explotarlo. Pues sí, estamos de acuerdo con Dari. Dice Ari que ir a la playa y no comer pescado es no venir. Más bien quería ceviche, pero sí, hay un problema con el limón. A nivel nacional estamos escasos de limón. Eso pues, les doy contexto, es que hay una enfermedad que está atacando los árboles de los limones, entonces los limones nacen pero nacen secos, entonces hay mucha escasez y tampoco es temporada, entonces estamos esperando como que haya temporada y que los árboles ya como que los logren curar, digamos, porque es como que, digamos, plantan más árboles y se enferman. Ahora que vamos a Palí, nos fijamos a ver si hay limones. Si están más caros. Ajá. Pero bueno, ahora sí, provechito. Bueno, y después de semejante comida, se nos hizo de noche. Se nos hizo de noche. Bueno, vamos a ver. Pagamos 33.000 por los tres. Nos pedimos un arroz de la casa, que era como un arroz cantonés. Arroz con camarones y usted se comió un pescado empanizado, que era bastante grande. Sí. De hecho, él lo llevó. Dari come un poquito y dejó más de la mitad. El precio de yo digo que está bien Para la zona, un poquillo elevado, pero es que estamos en una zona muy turística. sí. Entonces, sí, obviamente los precios Ajá. suben más porque de la zona bastante. Sí, exactamente. Pero hay opciones de todos los precios. Inclusive ya vimos un rótulo que decía casado con fresco en 4.000, que es como el promedio de lo que vale aquí un casado. Ajá, entonces, ahí sí, ahí está el precio. Siento que es igual que en todo lado, depende de lo que usted quiera, hay para todos los gustos. Barato, caro, barato, caro. Lo mismo estábamos hablando con los precios ahora, de los hospedajes. Estábamos sacando cuentas y nos salió igual que... Que cuando salimos del país. Ajá, sí. Entonces digamos que el promedio está bien. De momento no me parece un país caro, entonces No, di normal. está igual que... Bueno, igual digo, uno vive aquí, entonces tal vez se le hace un precio, mira un bicho. Se le hace un precio normal, digamos. Llegamos a la despensa familiar. Aquí Sí. conocido como Pali. Pues ya la gente que vio los videos de Guati nos escuchó decir que llegábamos a Pali. De El Salvador. ¿Ah? De Guati del Salvador. Ajá, sí. Entonces ya entendieron que aquí se llama Pali. Pero que es igual. Vamos a ver los precios. ¿Sabes qué he notado yo? ¿Qué? Que aquí, por ejemplo, los palís cambian de precio dependiendo de la localidad, donde estén localizados. De digamos. la zona. Ajá. No todos tienen el mismo precio. Eso es algo muy curioso, ¿verdad? Para mencionar que últimamente las cafeterías y los restaurantes se han vuelto como muy estéticos. Sí. Entre más bonitos sean, más llama la atención. Inclusive que yo creo que es casi tan importante como los precios y la comida en sí. Sí, es que todo va de la mano. De que si un lugar te parece atractivo, vas a querer entrar. Sí, porque por ejemplo, un lugar puede ser, o sea, puede estar muy bueno y puede estar barato, pero si no se ve bonito, No vas a entrar. uno como que no le llama la atención, ¿verdad? Ujú. Ahí entra
o calza ese dicho que dice que todo entra por la vista. Exactamente. Sí, pero usted sabe que eso es como reciente, tal vez como, o sea, antes no era así. Y es que ahora, tal vez por incluso el tema de las redes sociales, porque Sí, ahora eso todo estaba se vende pensando. por redes sociales. Se busca, sí, nosotros buscamos muchas veces como qué restaurante hay cerca. Entonces ya uno busca y ve las fotos y de hecho muchas veces hemos descartado lugares porque no tienen foto. Sí, literal. Ujú. Entonces eso también va mucho de la mano. Sí, al menos nosotros nos basamos mucho con lo que vemos en Google Maps. Y las fotos y los comentarios es como lo más importante. Entonces, sí, bueno, ahorita vamos para el hospedaje para mostrárselos. Listo, llegamos. Digamos. Llegamos. De noche, pero llegamos. Sí, Está muy bonito, ¿verdad? Como, sí, es como un mini residencial, como con casitas. sí. Son muy bonitas. Sí, esto es como, podríamos decir que una casa completa. Sí, Tiene de todo. Nos costó 18.000 las tres, para los tres. los tres. Ajá, 18.000 colones. Y está equipada con cocina, tiene 2 cuartos, el baño y el comedor. Hay refri también. Siento que está muy completa, ¿verdad? Sí. Ahí está el cuarto. Y está bien el precio, digamos, somos tres. Y entre los tres. Sí, está. Entonces, Me imagino que varía también dependiendo de la temporada. sí, puede ser. Pero en general está bien. Bueno, ahí está. Un video más. Un día más, Sí. un día más paseando. Mañana seguimos el tour. Vamos para Liberia. La fe es llegar hasta el Parque Nacional Santa Rosa. Sí, que es muy interesante y queremos conocerlo. No sabemos cómo llegar, pero ahí vamos a averiguar. Igual ahí les contamos todo. Sí. Entonces, si les gustó el video, suscríbanse, denle like, compartan. Nos ayudarían un montón. Muchas gracias por ver y nos vemos Nos próximamente. vemos próximamente. Bye. Bye.